Ahí empezó a grabar. Ahora paro la transcripción. Bien, en primer lugar les doy las gracias por estar conectados y vamos a ver un poquitito de lo que entra en el primer parcial. Y un poquito sobre todo para ver los tics, que no va a haber ningún misterio. Lo que les vengo recomendando es la práctica, fundamental. Si una vez que tienen la práctica no van a tener ningún tipo de sorpresa, tanto en el primero como en el segundo parcial. No es difícil. Vamos a compartir. Ahí empezó a compartir. Andando muy rápido. Voy a bajar esto. A ver, cierro el canal. Ya vamos a verlos un poquito cada uno de los formularios. El ejemplo 1, que está por acá, de ingeniería de software. Bien. Se está viendo en la pantallita, ¿no? Sí. La primera pregunta son 20 preguntas que siempre les toca por formulario, que van a estar en la teoría y no van a estar en este orden. Entonces, si les toca esta pregunta, acá en cada una de las formularios, la opción correcta es la primera. La una, son dos, son tres, son cuatro. En este caso es una. Entonces eso para que tengan un criterio para que se den cuenta cuál es la respuesta correcta. Y resalto algo fundamental, entre en negrita el tema de ¿a qué está referido? ¿Qué dice? La ingeniería permite aplicar diferentes elementos fundamentales que son los siguientes. ¿Cuáles son esos elementos? Técnica, conocimientos. ¿Qué? Vamos a la definición de ingeniería de software. Lo que permite aplicar ese saber científico. Entonces, el resto está descartado. Si vamos a la segunda pregunta, cuando me deje bajar. Dice, una empresa necesita aplicar análisis, diseño, implementación y mantenimiento para desarrollar un software. Entonces, ¿qué dice? ¿Podés identificar la definición de ingeniería del software que se encuentra relacionada con lo que pide la empresa? ¿Y cuál es? ¿Qué dice? La ingeniería del software permite el estudio de qué? De principios y metodologías para el desarrollo y mantenimiento. Principios y metodologías. Si aparece metodología, no aparece principios, queda descartada. El resto, fíjense, aparece metodología, es una ciencia, la ingeniería, no tiene nada que ver, y permite el estudio de metodologías, de análisis, no. ¿Qué permite? El estudio de principios y metodologías para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de software. Entonces, ¿se dan cuenta cómo van deduciendo la información, la respuesta que me está dando la pregunta? ¿Está claro hasta acá? Sí, perfecto. El ingeniero de software, cuando desarrolla una página web, debe tener en cuenta algunas de las características. Una de las características fundamental, ¿cuál es? La usabilidad. La usabilidad es una característica. Análisis, diseño, porque es una característica. Implementación no es una característica y testing tampoco. El resto son parte de un proceso, de un ciclo de vida. Entonces, ¿cuál es la única? Por descarte. Si el diseño, análisis, implementación y testing no tiene nada que ver con características de una página web. Esto está dentro del proceso. ¿Cuál es la única? La usabilidad. Entonces, ahí tienen la respuesta. Acá está la fase de los albores. Acá es un poquito acordarse la fase de los albores. En la crisis de software, ¿qué dice? Debe contemplar la usabilidad. Habla unas cuantas relacionadas con la fase, con la etapa de crisis. Acá habla del código de ética. Acá sí, no nos queda otra que tener algún machete sobre el código de ética. Promueve una serie de elementos a tener en cuenta. ¿Y cuál es lo que promueve? Mejora su habilidad para crear software seguro, confiable, útil y de alta calidad a los costos razonables. A costos razonables y en un tiempo razonable. Acá dice, una empresa tenía un sistema de eventos actualizado con
impresión de numerosas hojas, muy lento y provocando altos costos. Y hay una de las etapas que hace referencia a los altos costos. ¿Cuál es la etapa esa? La etapa de crisis. Entonces, también de las etapas de la crisis de la evolución. Antes he hablado de la etapa de los albores, acá habla de la etapa de crisis, año 1965 a 1970, porque había altos costos de los altos costos había dentro de lo que era desarrollo de software. Dice, para una perfumería necesita actualizar el sistema de venta por intermedio de una página web, debido a que el sistema está desactualizado, ocasionando gastos. De acuerdo a lo que es una página web, lo que es ingeniería web, ¿cuál de los propuestos se aplicaría? Fíjense que el resto está incompleto. Formulación de requerimientos funcionales de diseño queda incompleto. Diseño y testing queda incompleto. Análisis y diseño tampoco. ¿Qué tengo que hacer? Formular el problema, el planeamiento, el modelado y el diseño. Entonces, eso es lo coherente para poder decir, estoy cumpliendo con lo que pide esa página en la ingeniería web. Fíjese que el resto no tiene, está incompleto las definiciones. Un supermercado necesita actualizar el sistema de cobranza por intermedio de una página web que garantice rapidez y dinamismo. Entonces, si es rapidez y dinamismo, ¿qué tiene que garantizar? Concurrencia, disponibilidad, calidad y seguridad. Así que el resto queda incompleto. Concurrencia, disponibilidad, calidad y seguridad. Fíjense que son 1, 2, 3, 4 atributos. Que está relacionado un poquito con requerimientos no funcionales. Así que ahí tienen esos conceptos, son 4 atributos que tienen. Si no, precisión no existe como requerimiento no funcional. Está concurrencia, disponibilidad, calidad y seguridad, sí. La empresa Santa Gata se encuentra desarrollando un software, necesita que funcione bajo el sistema operativo Windows. Bien, si es sistema operativo Windows, acá ya no hay duda, ya decir sistema operativo Windows, ¿qué tipo de sistema es? Es externo, el requerimiento no funcional. Punto. Ahí no hay muchas opciones, ya me dice que funcione bajo el sistema operativo Windows, requerimiento no funcional. Se encuentra, dice, desarrollando un software de venta y necesita que registre los datos de un cliente. Si necesita los datos de un cliente, ¿qué tipo de registro es? Si no, es funcional. Necesito registrar, el sistema debe permitir registrar al cliente. Es un requerimiento funcional. La empresa Santa Gata se encuentra desarrollando un software de venta y necesita que cuando el cliente realice el pedido se registre en un formulario. También lo mismo, si se registra en un formulario, ¿qué tipo de requerimiento es? Funcional. La Biblioteca del Sur se encuentra desarrollando un software, no pudiendo identificar con certeza la tarea que tiene que hacer para poder realizar el software. Elija la tarea que considere necesaria para planificar el desarrollo. Y lo primero que tengo que hacer, si no tengo con certeza lo que tiene que realizar, que necesito identificar. ¿Los requerimientos de qué? Funcionales. Si tengo identificado los requerimientos funcionales, voy a empezar a poder visualizar, empezar a ver, a darle un análisis, un diseño, un desarrollo, implementación. Si no, no tengo los requerimientos funcionales, ¿puedo hacer algo? Nada. Dice el supermercado Suma necesita que el sistema de cobranza, en las 12 cajas acepte 1000 transacciones. Si tiene que aceptar, habla de qué. Tiene que ser uno que es un requerimiento funcional de qué. De eficiencia. 1000 transacciones cada 10 minutos. Acá dice también otra eficiencia. Que acepte 1000 transacciones cada 10 minutos necesita que el servidor tenga, es lo mismo pero agrega un servidor. Un requerimiento no funcional de qué. De eficiencia. Acá dice que cumpla las normas ISO. También es no funcional porque es externo. No funcional y de qué? Organizacional. Porque las normas ISO lo cumple la organización. Entonces ahí también sale automáticamente la respuesta. No funcional, organizacional.
Se me ha quedado trabada. Bien, dice que tengo un servidor duplicado. Un servidor duplicado de un firewall. Así que si es un servidor, ¿qué requerimiento es? De seguridad. Para identificar amenazas. La 19 que funciona en diferentes sistemas operativos. No funcional de qué? De portabilidad. Y necesita que tenga dos impresoras para poder imprimir los comprobantes, que es de implementación. No funcionan de implementación. Y acá tengo un primer formulario. ¿Difícil hasta ahora con esto? No, está muy bien. ¿Está claro cuál es el secreto y por qué les insisto un poquito que practiquen este formulario? Entonces, cuando lleguen al parcial, se van a encontrar sin sorpresas. Y adelanto las clases para que tengan tiempo para practicar. Porque creo que después, la semana que viene, ya tienen que empezar a rendir usted por el contenido de la materia, porque es mía, es bimestral, ¿o no? Sí, yo tengo fecha la semana que viene, el sábado que viene. Por eso les adelanto la clase. 7. ¿Está claro con este formulario? Ujú. Vamos a otro. El 2. Y así se van a encontrar con todos, no van a tener. Entonces dice, José se encuentra desarrollando diferentes pruebas para una página web. ¿Puedes ayudarlo a qué tipo de pruebas tiene que hacer? Diferentes pruebas. Prueba de navegación, facilidad de uso, configuración y seguridad. Fíjense, análisis y diseño no tiene nada que ver. Navegación y análisis, cuando aparece análisis y diseño, no tiene nada que ver. Pues si análisis y diseño son pruebas. No. Cuando aparece la palabra diseño, chau, queda descartado. ¿Cuál es la lógica? Entonces, ¿qué es? Navegación, facilidad de uso, configuración y seguridad. ¿Se dan cuenta cómo analizar la lógica de la respuesta? Cuando ven análisis y diseño, ¿qué tiene que ver? ¿Algo con las pruebas? Nada. No existen pruebas de análisis, prueba de diseño, prueba de análisis con la palabrita análisis o la palabrita diseño ahí en el medio. ¿Tiene algo que ver? Queda descartado automáticamente. Una farmacia necesita desarrollar un software que permita registrar las ventas con eficiencia y rapidez para atender la amplia demanda actual. La farmacia tiene diferentes software relacionados con el sistema, pero no sabe cómo elaborar el proyecto. Usted como profesional, ¿cuál de los siguientes modelos de proceso va a utilizar? Y hay una unidad que habla de modelo proceso. ¿Qué dice? Aplicaría un análisis de todos los sistemas que se encuentran en la farmacia para saber qué hacer y cómo puede integrar lo que tiene. Acá sí tengo que empezar a aplicar un análisis. Un listado no tiene nada que ver. Un plan de pruebas no tiene nada que ver. Un análisis solo no tiene nada que ver. Y una nueva estructura nada que ver. Entonces, ¿cuál es por lógica la de descarte? Va a aplicar un análisis de todos los sistemas que se encuentran en la farmacia para saber qué hacer y cómo tengo que integrar lo que tiene. Entonces, ahí me está dando un poquito la respuesta. Aparte dice, un nuevo análisis sin tener en cuenta lo que tiene la farmacia. Chau, punto, descartado. Listado y plan de prueba no tiene nada que ver. Entonces, ¿se dan cuenta cómo sale la respuesta? Si aparece una pregunta así. Dice, el equipo de desarrollo de un mayorista textil está utilizando el proceso personal de software, necesita su ayuda para saber dónde empieza el proceso. ¿Dónde empieza el proceso personal de software? ¿Cuál es la primera etapa? La de planeación. Así que tengo una etapa dentro del proceso personal que es la de planeación. El equipo de desarrollo del supermercado de este mayorista está utilizando un proceso unificado de software, necesita su ayuda para poder aplicar el proceso. Para aplicar el proceso, ¿con qué empieza? Con la comunicación con el cliente y el planeamiento. Antes hablaba solo de planeamiento, ahora ¿qué habla? ¿Empieza con qué? Con la comunicación con el cliente y planeamiento. Modelado no tiene nada que ver, construcción no tiene nada que ver, análisis no tiene que ver, estamos en la misma de antes.
Si todavía no construí, ¿qué tengo que hacer? El planeamiento. ¿Y con qué empiezo? Con la comunicación con el cliente. Así que el resto no tiene nada que ver con la parte de planeamiento. Entonces, ahí está el secreto de la respuesta. El laboratorio, su remedio, está en proceso de una gestión de cambio. Acá empieza a hablar con los cambios. Y lo contrata usted para poder identificar los elementos a tener en cuenta en el proceso. ¿Podés identificar cuáles son los elementos que aplican en el laboratorio para la gestión de cambio? Elementos de componentes, de proceso, de construcción y elementos humanos. Y acá lo mismo, quedan descartadas cuáles. Análisis, diseño, análisis, diseño. Entonces, empiezo con elementos de qué? De componentes, de proceso, construcción y elementos humanos. ¿Se dan cuenta que la misma respuesta, sacando las otras, cuando aparece análisis, diseño, análisis, diseño? ¿Se dan cuenta cómo voy descartando? Entonces, por eso es fundamental este tipo de clase para poder guiarlos. ¿Tiene sentido darles con un módulo? Acá tienen el secreto de los parciales. En los módulos tienen trabajo, tienen cositas de respaldo. Un hostil está en proceso de una gestión de cambio y lo contrata usted para identificar las etapas a tener en cuenta en el proceso de gestión de cambio. ¿Cuáles son las etapas que tengo que ver en un proceso de gestión de cambio? Utilizaré identificación, control de versión, control de cambio, auditoría de la configuración y reportes. Son todas las etapas. Identificación, control de versiones, control de cambio, auditoría de la configuración y reportes. Las otras faltan cositas, faltan elementos. Aparte acá aparece análisis, no tiene nada que ver. Así que el resto faltan. Utilizaré identificación, control de versión, control de cambio, auditoría y reportes. Acá dice el equipo de desarrollo, donde usted forma parte, pide un asesoramiento, cuál es la escalabilidad del proyecto. Y acá esto por teoría, uno puede estar de acuerdo o no, lo que trabajamos muchas veces no se respeta esto. Y necesita agregar una serie de funcionalidades. Cuando permite agregar funcionalidades, ¿cuál es que dice? Acá respetamos puramente teoría. ¿La escalabilidad de qué tipo? Vertical. En la que permite comprar, que hoy en la actualidad está mucho aplicando horizontal, o alguien lo puede negar. No, todo horizontal 100%. Está claro, acá respetamos teoría, nada más. Hoy, ¿quién aplica vertical? Es para debatir, ¿o no? Sí, siempre escalamos, siempre por demanda escalamos siempre en horizontal, casi Sí, nunca completo. escalamos en vertical. Por eso, pero acá respeto teoría, nada más. Por eso lo aclaro, para que no haya sorpresas. Dice, quiere potenciar, y acá lo mismo. Cómo potenciar la velocidad de funcionamiento de una página web porque está muy lenta y al acceso web. Y cuál escalabilidad pide también la horizontal. Para lo mismo que antes. Por eso le aclaro que esto con la realidad no tiene nada que ver. La teoría nos marcaba esto. Y aparte es mucho más comparto fácil con escalar él. en horizontal que en vertical hoy por hoy con SAS. No, toda la vida, completamente de acuerdo. No, completamente de acuerdo. El supermercado Cota, y por eso uno muchas veces está migrando a otros servidores, a AWS, para no decir nombre que no estamos grabando. Está claro, pues si no, a ver si después nos dicen plagio, che, que estamos dando nombres y... o no están migrando muchas empresas a AWS. Sí. Así que es una realidad. Yo lo tengo todo en GCP, pero seguro. Así, Siempre en algún SAS. creció mucho, che. No, el Banco Galicia lo compró, ¿no? No, GCP es la nube de Google. Viste que está AWS, Azure, y la está bien. Azure y la de Google, que es GCP. Sí. Que es un poco más barata que la AWS, que está saladísima. Sí, pero hay algunos que cuando migras a AWS tienen problemitas de migración. Cuando empieza a funcionar, viste, hasta que se adecua, quedan colgados, algunas cositas de AWS que no me gustan, viste. Quedan colgados, se satura, viste, y explota
explota la web. Hasta que logran enderezarla, Sí, depende mucho cómo desplegas. AWS tiene muchas formas de desplegar cosas. Sí. Algunas son más flexibles que otras, pero nosotros, para ser más agnóstico, lo tenemos todo con Kubernetes. Da más o menos lo mismo si lo levantamos con EKS o con EKS, que es el de AWS, o con GKE, que es el de Gole. ¿Qué trabajaste en seguridad informática? Bueno, sí, trabajo como DevOps, en operaciones trabajo. No en seguridad. Qué bueno. Qué bueno, perfecto. Acá vienen unas cuantas preguntas, hasta acá en el módulo 1. Hasta acá viene el módulo 2, acá el SRS, está el estándar, saben qué es el estándar. Y acá hay que sabérselos un poquitito cuál es el estándar, cómo está compuesto. Dice, necesita el asesoramiento para identificar la función. ¿La funcionalidad en qué etapa está? En la etapa de requerimientos. Cuando doy en la licenciatura les hago armar un CRS en uno de los trabajos prácticos, en la materia de la licenciatura. El segundo trabajo práctico armo un SRS. 8:30. Después les voy a compartir los videos que tengo de casos de uso, de SRS, se les puede servir, de ágil, así que tengo 3, 4 videos que les pueden servir como complemento. Dice, el supermercado sumar necesita para registrar el sistema de ventas con la característica del producto, ¿dónde van? Esto es pura y exclusivamente SRS, en la descripción general. Acá lo mismo, las funcionalidades también en la descripción general van. Esto se me traban porque, mira, ahí está. Las interfaces externas, donde van definidas en requerimientos específicos. Fíjense qué relación. En los rendimientos lo mismo, interfaces externas, rendimiento en requerimientos específicos. Las restricciones en la descripción general. Acá le conviene hacerse machete, que van en la descripción general, que va en la parte de requerimientos específicos. Entonces ahí van a tener, más de esto no les va a salir, de otro tipo de preguntas. Otro que dice requerimientos específicos, registrar el sistema de venta, la restricción de diseño, en requerimientos específicos va. El propósito, en la introducción. Y acá terminamos con la pregunta 20. Entonces, acá tienen un poquito para hacerse los machitos de lo que va en la descripción general. Ojo que no le va a tocar ordenado, les puede tocar bien desordenado cuando les toque una pregunta. ¿Está claro? Eso que quede claro. Que acá lo tenemos ordenado, pero aparece en forma aleatoria. Esto le puede parecer último. ¿Está claro hasta acá este formulario? Perfecto, sí. Vamos al 3. No, si no hay información, no, me equivoqué. Vamos a otro, que es ingeniería de software. Bueno, se cerró. Para que un ejemplo 3. ¿Es difícil hasta ahora? ¿Se dan cuenta en los secretos que hay que tener? Acá dice, el supermercado tiene un problema con el sistema de facturación debido a que el diseño del proceso para confeccionar una factura es muy confuso y difícil de entender. En el momento de realizar una factura provocando que se formen largas filas. ¿Qué atributo no se está cumpliendo? Usabilidad, porque tiene un diseño erróneo provocando pérdida de tiempo. ¿Es usable? Si es lento. En algún momento esto pasaba con supermercados. Tenemos muchas anécdotas. Y en algunos siguen pasando con grandes supermercados, lo que ponen diferentes cajas, que tienen 10 cajas y ponen cada caja una cola. Eso es pérdida de tiempo. Ya no es más usable. Usabilidad. Y hay algunos que todavía lo siguen usando eso. Hay otros que unificaron. Hay una cola para impuestos. Así que
y con eso es una cola para el puesto, está comprobado que por lo menos bajan un 20%. Un 20%, 20 minutos menos, tienen de cola. Entre 20 y 30. Por eso cambiaron muchos supermercados a una cola en impuestos. ¿Y cuál era la ventaja de tener? Que no tienen tiempo ocioso. Que si se traba una caja, queda abierta la otra, está habilitada otra. Cosas, si tienen una caja para cada cola, como pasa en algunos supermercados, ¿qué pasa? Se cayó esa caja y hay que esperar, la cola queda colgada. Y hay tiempo ocioso. O te viene alguien con 50 productos y hasta que no despache esos 50 productos esa persona, vos estás esperando. ¿Está claro el porqué de esto? Y creo que les pasó en algún momento. Sí, Que estamos relacionados, bueno, miren, justo. Acá se llama, este supermercado se llama ¿cómo? Le cambio una letra y ya de qué estamos hablando. ¿Está claro? El supermercado. ¿Nunca les pasó? sí. Es más incómoda la cola única porque te da la sensación de que tardas más, pero en realidad tardas mucho menos. Se nota que tardas mucho menos. Sí. Tarda mucho. Está tomado, por eso cambiaron, Es investigación operativa eso, ojo, hay fórmula de investigación operativa que te permite evaluar eso. Tiene un problema con el sistema de facturación debido a que el diseño, el proceso para confeccionar una factura es muy confuso y es difícil de entender en el momento de realizar la factura, provocando, bien, también se nota que el sistema de facturación no se encuentra actualizado. Acá está la diferencia. Fíjense que es igual al lado anterior, pero acá le agrega si no se encuentra actualizado. Si no está actualizado, ¿por qué? ¿Qué le está faltando? Mantenibilidad. ¿Está claro? Es la misma problemática, pero acá no está actualizado. Si no está actualizado, le falta mantenimiento. Así que no hay muchas opciones. Metodología RAP, acá empieza con las etapas. Y lo que hacen en cada etapa. ¿Qué dice? Lo contrata usted para que nos guíe qué herramienta debe utilizar para elaborar una buena arquitectura de proyecto. Dentro de la metodología RAP. Para buena arquitectura, y es lógico la respuesta. ¿Cómo veo? ¿Cómo empiezo a modelar? ¿No tengo los casos de uso? ¿No puedo identificar esos casos de uso? Es para debatir la arquitectura, pero el caso de uso lo tengo como caso de prueba. ¿No puedo hacer los casos de uso para identificar todos esos requerimientos funcionales y no funcionales? Dice, el equipo de desarrollo de este banco está desarrollando la metodología RAP y lo contrata a usted para que guíe el proceso que va a utilizar para hacer un buen plan de proyecto. ¿Qué debe utilizar? El desarrollo evolutivo incremental. Y eso sí, creo que estamos de acuerdo. Y es RAP, y también una de las partes dice que puede utilizar un desarrollo evolutivo incremental. Por más que no sea ágil. Está trabajando con la metodología Scrum, acá es fácil. Necesitando saber el rol de Scrum Master. Creo que el Scrum Master saben cuál es el rol de Scrum Master. ¿Es un facilitador o no? Sí. Para que no tenga ningún inconveniente en el desarrollo y cumplimiento de requerimientos. Es un facilitador. Ayuda al team para que no tenga ningún inconveniente de desarrollo y cumplimiento de requerimientos funcionales que desarrollan durante el sprint. Es un facilitador, así que no hay mucho para pensar en esa. Acá hay otra relacionada con Scrum. ¿Cómo se traba, che? ¿Qué porquería estos formularios? Hay veces que Team se porta bien, los fonts, y otras veces que andan para el miércoles. Bien, estamos por acá. El Scrum Master. A ver si me deja bajar. Ahí me dejó bajar. Dice, necesito un documento de definir todos los requerimientos funcionales en forma general dentro de la Scrum. ¿Cuál es donde defino el requerimiento en forma general? El Product Backlog. No en forma detallada con la asignación de horas, acá en forma global. ¿Y qué me dice? Un documento para definir
con la asignación de horas detalladas que se van a cumplir. Acá son la asignación de horas antes sin asignación. Acá con la asignación de horas detalladas, por eso hago la diferencia, les aclaro. Los requerimientos funcionales dentro del product y cuando ya empiezo a bajar de lunes a viernes, cuando tengo la calendarizo, ¿dentro de qué? Del Sprint Backlog. Ojo que acá lo puedo poner en los requerimientos funcionales las horas globales y acá bajar en detalle. El supermercado Sumar necesita para registrar el sistema de venta declarar las abreviaturas acá, las abreviaturas. Dentro del CRS, pregunta relacionada con el CRS. En la introducción, declarar otros requisitos también en la parte de requerimientos específicos. Requisitos futuros en requerimientos específicos. A ver, ¿qué dice acá? El equipo de desarrollo en la empresa X va a empezar a utilizar técnica de licitación y necesita asesorarse con qué tarea empezar. Va a aplicar técnica de licitación. Es fundamental esto. ¿Qué tengo que tener en claro? El dominio del problema y del sistema actual. Si no tengo claro el dominio, ¿puedo hacer algo? Es análisis del sistema. Lo primero que tengo que tener en claro, ¿cuál es? O cualquiera, o introducción a la gestión de requisitos. Lo que tengo que tener primero en claro, ¿cuál es? El dominio del problema. Una vez que tengo claro el dominio del problema, chau. Y el sistema actual. Si no tengo claro el dominio del problema, ¿y saben lo que es el dominio del problema? O nunca escucharon nombrar en la parte del dominio del problema. Sí, el rango de posibilidades que ¿Sí? donde puedes trabajar. Efectivamente, el corazón del sistema. ¿Sí? Utilizar técnicas de entrevistas para obtener información. Identifica qué preguntas puede utilizar en esa técnica. Una técnica de entrevistas. A ver, esta es la pregunta: cerradas, abiertas y cerradas. Es la técnica de pirámide de no, es diamante, porque eso es el rombo. Empiezo con preguntas cerradas, sigo con preguntas abiertas y termino con cerradas. Diamante se llama. Y hay un módulo que habla, el módulo 2, habla sobre esto, que las diferentes técnicas de licitación, la técnica de entrevista. Es diamante. Preguntas solamente abiertas no existe, solamente abiertas y cerradas tampoco. Esto puede ser, no, a veces dice, porque si no es embudo. Como dice a veces, chau. Preguntas cerradas y abiertas, y a veces tampoco existe el a veces, porque pirámides empiezan cerradas y nunca a veces, son abiertas. Y solamente cerradas no. Cuando dice la palabrita a veces queda descartado. Entonces, ¿con qué empiezo? La lógica: cerradas, abiertas y cerradas, que es el rombo, el diamante. A ver qué dice. Necesita documentar los casos de uso y necesita la colaboración para identificar los componentes de un caso de uso. Y es fácil, los componentes. ¿Qué tengo? Tengo un actor y una relación con el caso de uso. Así que en el circulito pongo el nombre del caso de uso y la relación con el actor, que se llama, y una flechita que se llama asociación. Y acá dice: necesita documentar los casos de uso y necesita la colaboración para determinar qué colocar dentro del caso de uso. Lo que me está diciendo, qué coloco dentro de ese círculo que tengo, de ese óvalo. ¿Con qué empieza el verbo? El verbo en infinitivo. Por ejemplo, registrar cliente, modificar cliente, consultar clientes, imprimir cliente, eliminar cliente. Siempre el verbo del caso de uso va en infinitivo. Y ahí tienen la respuesta de este formulario. ¿Está claro este formulario? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? ¿Venimos bien? Sí, perfecto. Es el 3, ¿no? Si no me equivoco. Sí.
Parcial 2, estamos por acá. Parcial 1, estamos en el 3, vamos al 4, vamos a buscar el 4. Acá está. Vamos al 4. Dice, el Departamento de Sistema de la Universidad 21, siglo XXI, se encuentra trabajando con la metodología Scrum en desarrollo de proyectos necesitando programar el Spring para que empiece a trabajar todos los temas. ¿Puedes identificar qué reunión debe utilizar la universidad? ¿Dónde empiezo? ¿No tengo que hacer un sprint planning para empezar a programar? Así que no hay mucho. Las reuniones diarias, ¿dónde eso cae? Esto es fácil. Las reuniones diarias, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la reunión? ¿Lo del Scrum o no? Después, ¿qué dice? Está trabajando con la metodología Scrum y necesita realizar una revisión de los requerimientos funcionales, el review. ¿Hago un review? Para ver qué se cumplió y qué no se cumplió. Acá hay otra de las fases de los albores. Sobre la fase de los florecimientos, lo que hacen a los albores. El principal problema era que programar una tarea muy difícil con lenguaje de máquina, uso de ensambladores, en la etapa de crisis. En el año 55, en la etapa de florecimiento, había mucho lenguaje de programación. También que aparecía, ¿qué cosa? Esta está hecha de otra forma. Había grandes programas y costo de programación en esa parte, en años 65-70. En la fase de innovación aparece la metodología de diseño y verificación de programas. Acá empiezan los lenguajes estructurados. Ya veníamos, pero acá se empiezan a tomar auge. En la fase de diseño aparecen entorno de programación, especificación formal y programación automática. A partir del 80, programación automática. Y acá habla de ingeniería de software, el código de ética. Esto es un poquito lo que código de ética, lo que dice. El código de ética asociado a los ingenieros de software actuarán en forma prudente con interés social. Interés social está relacionado ¿con qué? Con sociedad. Con independencia y profesionalidad. ¿Con qué está relacionado? Con el juicio. Necesita aplicar el ciclo de vida para el desarrollo de un software donde los requerimientos no son muy claros y el diseño no es muy complejo. Cuando son muy claros, está bien, y no es complejo, cuando lo tienen en el único momento que se justifica es en este momento. Cuando son claros, el diseño de software no es complejo. ¿Cuál voy a utilizar? El cascada. Y ojo que también sirve para el lenguaje estructurado. Si tengo otro tipo de lenguaje, cascada queda descartado. Entonces, hacer muy claro y el diseño no complejo, puedo utilizar cuál es, cascada. Si no, si el diseño es complejo y el lenguaje no es estructurado, cascada afuera. A ver si deja bajar. Muy bien, dejó bajar. Acá, cuando necesito trabajar con un juego y que le doy participación dentro del incremental evolutivo, tengo uno que trabajo con el cliente. Por eso dice en conjunto con el cliente.
¿Y cuál es dentro del evolutivo? Cuando trabajo en desarrollo exploratorio, trabajo con el cliente. Porque es un juego que estoy trabajando con este cliente. Es un juego que va a ser para web. El tipo de ciclo de vida es el incremental evolutivo. Entonces, ahí trabajo con ¿qué? Con el desarrollo exploratorio. El otro no, es el desechable. Cuando no hay participación del cliente es desechable. Porque hago un prototipo, se lo muestro, y si está de acuerdo bien, si no, hacemos refinamiento. Dice, dentro de requerimientos funcionales existe un requerimiento que tiene en cuenta que son descritos en forma abstracta, descripción en lenguaje natural y diagrama de los servicios, las funciones y restricciones del sistema. ¿Cuáles son requerimientos de usuario? Puede estar relacionado con las funcionalidades. Qué mal que anda, che, hoy. Dice, en los requerimientos no funcionales existe una categoría que habla de la rapidez del sistema. ¿Cuál es la rapidez del sistema? Lo que está relacionado con ¿qué? Con los requerimientos de producto. Así que acá no hay mucho. Rapidez del sistema es un producto. Así que ahí sale la respuesta. Donde tiene en cuenta los lenguajes de programación, es un requerimiento organizacional. Hay un cuadrito en Empressman que habla de todos los requerimientos funcionales y no funcionales. Está el cuadrito este. De fiabilidad. En la fiabilidad también está relacionado con el producto y no mucho más secretos. Fiabilidad con el producto. Este es el 4, si no me equivoco. Sí, 4. Preguntas hasta acá. No. Talento y esta porquería. Perdón, pero estamos grabando, pero está lenta. Bien, vamos al 5. Ahora puede empezar a aparecer alguna repetida. Código de ética. Los ingenieros de software participarán en toda su vida en aprendizaje relacionado con la práctica de su profesión y la promoción de un enfoque ético en la práctica de la profesión. ¿Cuál es lo que habla el código de ética? La parte personal, habla de esto. El proceso unificado de software tiene en cuenta que acá este ya estaba repetida. Ojo que este está a propósito para que practiquen. No es que la puse, esta ya estaba. ¿Qué tipo de ciclo de vida se utilizaba? El iterativo incremental. Esta está en otro momento, hecha antes. El proceso de software tiene 5 actividades, una de las cuales se desarrollan especificaciones externas para cada componente que se va a construir. Y esto es fácil. Empiezo el diseño de alto nivel, en la actividad donde se desarrollan las especificaciones externas por cada componente que se va a construir. Empiezo con alto nivel y después termino con bajo. Habla de 2 tipos de diseño, de alto y de bajo. Después hay una preguntita relacionada a los tipos de diseño que conocen. Alto nivel y bajo nivel, para el desarrollo. El proceso personal de software tiene 5 actividades. Bien. Donde se identifican, esta ya estaba. Requerimientos, estimaciones y recursos. ¿Cuál es la etapa? En la etapa de especificación. La gestión de cambio tiene 4 actividades a tener en cuenta. Controlar el cambio, garantizar el cambio, que el cambio que se realizará de manera adecuada, reportar los cambios a todos los interesados. ¿Por dónde tengo que empezar? Y acá lo dice un poquito la respuesta. 4 actividades. Teniendo en cuenta esas actividades, ¿cuáles? Si no identifico, empezar con la actividad de identificar el cambio, ¿puedo hacer algo? No. Imposible. No tiene nada que ver analizar, proyectar, estudiar y desarrollar. Tiene algo que ver con identificar. Si no identifico, es imposible hacer algo. En la gestión de cambio hay un elemento que permite una serie de procedimientos y tareas que definen el enfoque eficaz con gestionar el cambio. ¿Cuál es el enfoque? Teniendo en cuenta las actividades propuestas, identifica su criterio, qué elemento, el procedimiento planteado de la siguiente lista. Elemento de proceso, ¿cuál? Serie de procedimientos y tareas que definen el enfoque eficaz con la cual gestiona el cambio. Y acá dice, fíjense, enfoque eficaz.
¿Y cuál es? Los procedimientos y tareas que definen un enfoque eficaz con el cual debe gestionar el cambio. Esta está repetido, pero está mal copiada. Sí, pero una serie de procedimientos tiene que ser el proceso. Una serie de procedimientos, sí. Son los elementos del proceso. Uh-huh. No son componentes en la construcción, no son componentes, sí. Procedimientos y tareas. Sí. Es la tercera palabra, digamos, son elementos del proceso. Está bien, elemento de componente, está bien, sí. La primera palabra. Porque es proceso, parte de un proceso. Lo que está descartado por eso. Tiene lo mismo, pero ¿cuál es? Pues es un proceso. Componente, construcción, humanos y diseño no tienen nada que ver. Está claro, ahí está más. Sí, elemento de proceso. Ahí está. Ese es el secreto. Está con mucha trampa esta. Porque uno se ve y eso es confundir. Fíjense, una serie de procedimientos y tareas que definen un enfoque eficaz para gestionar el cambio. ¿Son elementos de qué? De proceso. Punto. Módulo 2. Citan requerimientos no funcionales de privacidad. ¿Son requerimientos de qué tipo? Externos. Que hay que cumplir. Bien. Un caso de uso se utiliza para poder visualizar el comportamiento de diferentes requerimientos. ¿Y cuáles? Requerimientos funcionales. No funcionales no simbolizamos en caso de uso. Así que eso no hay muchas dudas. El caso... un caso de uso puede tener una relación que no es obligatoria. Si no es obligatoria es el STEM. Cuando es obligatoria es el include. Hoy en la mañana, porque doy ingeniería de software en otra universidad, estuve explicando casos de uso. Así que sueño con lo que es extend include. Así que estuve toda la mañana explicando. Dentro del modelo de prueba de software tenemos diferentes etapas que componen el proceso. Esta ya está repetida. Diseñar los casos de prueba, lógicamente. Y dentro de las pruebas de sistema tenemos diferentes tipos de pruebas. Una de las pruebas corresponde a ¿qué? A las pruebas de integración. Ojo que las otras existen, de rendimiento, de código, de unitarias, prueba de integración. Pero no prueban el sistema, prueban No, partes no del sistema, completamente, completamente de acuerdo. Son pruebas de sistemas de integración. Pues lo único que puedo integrar es el sistema. ¿Las pruebas unitarias puedo integrar un sistema? No. Con el código tampoco, y rendimiento tampoco. Son pruebas de sistemas, por eso ahí está la trampita. Completamente de acuerdo, bien. ¿Quién lo dijo? ¿Mariano? ¿Quién lo dijo? Andrés. Andrés, completamente de acuerdo. Para los que están escuchando, ahí tienen. Tenés 5 puntos más. Así que, para los que están escuchando, bien. Y queda un formulario. Si no me equivoco, queda uno. Era el 5, que nos queda el 6. No, quedan 2. Pero acá empiezan a aparecer preguntas y aparecen las más fáciles. La gestión de cambio. Hay una serie de características. Gestión de cambio, características. Fíjense, ¿escalabilidad es una característica? No. ¿Cuáles son las características? Mantenibilidad, confiabilidad, eficiencia y usabilidad. Que son características que están relacionadas con ¿qué? Con esa gestión de cambio, con características del software. Escalabilidad, no, porque estamos hablando de escalabilidad horizontal y vertical. Bien, ¿qué dice? Acá tenemos el proceso interactivo incremental. Se propone como una estrategia cuando son proyectos chicos. ¿Cuáles son las etapas que tiene este proceso interactivo incremental? Identificación, requisito, análisis, diseño e implementación. Punto. La metodología RAP tiene una serie de fases. ¿Cuáles son las fases? Menos de mantenimiento están todas las fases. Este es fácil de acordarse. Mantenimiento en RAP no existe. Existe inicio, elaboración, construcción y transición. El resto, el mantenimiento no existe. Bien, las series de reuniones, ¿cuáles son? Ahí está en Scrum. La Sprint, la Planning, la Review, la Retrospectiva y la Scrum.
¿Daily Sprint existen? Creo que no, hasta ahora no inventaron la Daily Sprint, ¿o no? No, pero no des idea, pues mete No, de reunión. por ahora no. Sí, por ahora no. Esperemos que no lo inventen. Una más. Sí, XP. ¿Cuál queda descartada? Si XP alguien pone que es análisis sencillo, recurso a la materia. XP. ¿Cuáles son las características? Programación en pareja, refactorización, planificación incremental y diseño sencillo, no análisis. El diseño es sencillo. Análisis no tiene nada que ver con XP. Los roles que tenemos. Están todos los roles menos de qué? De analista funcional. Tenemos el entrenador, que es el coach, el encargado de seguimiento, el encargado de pruebas y el programador. Análisis funcional no existe. A la aplicabilidad, escalabilidad de software, ¿qué es necesario tener en cuenta? Y acá son 3 consejos. Balance de carga por software, hardware y balance de carga. ¿Desgaste tiene algo que ver con esto? No tiene nada que ver con escalabilidad, ¿o no? Lo que tenemos que estar relacionado con la escalabilidad, ¿cuál es? Todo lo que está relacionado ¿a qué? Al balance. ¿Está claro por qué quedan descartadas estas dos? Administrar proyectos con metodologías ágiles tiene sus 3 características, sus 3 ventajas. ¿Qué dice? Mejorar la calidad del producto, mayor satisfacción al cliente, pues son ventajas, no son características, son ventajas, y un trabajo colaborativo. Entonces, ahí tienen las 3 ventajas relacionadas con ¿qué? Con metodologías ágiles. La 11 dice, en la metodología de licitación se encuentra la tarea 3 que identifica y revisa los objetivos del sistema. Identifica qué hace. Después de obtener información sobre el dominio, depende de la tarea, obtener información del dominio del sistema y del sistema actual. Está hecha esta de otra forma. La tarea 3 depende de la tarea de obtener información sobre el dominio del problema y la situación actual. Estaba hecho de otra forma y la misma respuesta. Diamante, técnica diamante. Diamante, el pirámide, embudo, diamante. Es la misma que estaba antes. Empieza diamante, es el rombo. Empieza con ¿qué? Preguntas cerradas, el rombo. Sigue con preguntas abiertas y termina con preguntas cerradas. Este es el rombito. Diamante. Porque el embudo empieza con abiertas y termina cerradas. Y el pirámide empieza con, que es el triángulo, empieza con cerradas y termina con abiertas. Dentro de testing, ¿qué dice? Alguna de testing aparece. Tenemos variables usadas antes de la inicialización o variables declaradas pero nunca usadas. ¿Son fallas de qué? Está claro acá. ¿Son fallas de qué? ¿Son datos o no? Variables usadas antes de la inicialización o variables declaradas pero nunca usadas. Nos suele pasar en algún momento, eran de terror cuando no declarábamos. ¿Se acuerdan en algunos lenguajes que había dolores de cabeza con eso? Que entraba en un bug. O que me decía, ¿para qué tengo esto? Cuando una variable no declarada. ¿Se acuerdan de esos lenguajes? Por suerte no me tocó. Yo sí lo sufrí. Los vídeos ahora te evitan todas esas cosas, pero. Por eso, pero antes Cuando no teníamos eso. en el El C, el C puro, el C puro era de terror. El lenguaje C puro era de terror. ¿Se acuerdan? ¿Trabajaste con C? El C puro, el ANSI C. Sí, en ANSI C. ¿Viste? POSIX. Sí. Sí. Porque yo trabajé para Linux, así que era POSIX, pero. Así que sufriste el ANSI C, te lo regalo. Sí. Había que tener mucha paciencia para descubrir errores. Pues te decía, no anda y no te decía dónde, ¿viste? Tenías. No, y lo volcado de memoria y el segmentation fault. Bueno, auto memory, sí, que te explotaba la memoria. Bueno, venís de esas épocas también. Y que había que ampliar los buffers, los files y los buffers. ¿Se acuerdan de esas épocas? Compartimos penas. Que prendía la máquina y te decía fuera de memoria. Segmentation fault, sí. Cuando empezaba a hacer los primeros trabajos multihilo en C, desastre.
que tenía que entrar a config.sys y ampliar buffer y los buffer y eran dos, los files y los buffer, los archivos y los buffer. En config.sys, config.sys. Sí, el config.sys para la cantidad de descriptores de archivo que puedes tener abierto. Sí, files, sí. Solucionabas eso y chao, y en la máquina volvía a funcionar. Sí, ¿O no les pasó? porque lo tuyo no era un bug de programación, no era un bug de programación. Segmentation fault porque se me estaban yendo los punteros, esas cosas. Pero... Sí, estamos compartiendo penas. ¿Qué épocas aquellas? Y los usuarios desesperados con eso, ¿viste? ¿Qué pasa? No funciona mi máquina, ¿viste? ¿Sabés la máquina que hice resucitar de esa forma? No tienes una idea, la máquina que hice resucitar. Así se cobraba, ojo, ¿eh? No cualquiera tenía ese conocimiento, había que saber en esa época. Entonces, tipo de fallas. Falla de interfaz, de control, de entrada, salida y de datos. Falla de diseño, no. Pruebas integrales, ¿qué dice? 4 errores, pruebas integrales. Error de interfaces procedentes por la asociación, en el paso de mensajes, por eso, de memoria compartida y de parámetros, que son los errores típicos. Interfaces asociadas, ¿qué tiene algo que ver? Tiene algo que ver con el interfaz procedente, ¿de dónde viene? Prueba de usuario, una serie de etapas, ¿cuáles son? Que esto creo que lo que trabajan en testing es fácil. Analizar, no analizamos nada. ¿Qué hacemos? Definimos criterio, establecemos un plan de prueba, ejecutamos y realizamos reportes. Creo que es lo más lógico, ¿o no? Analizamos, con los reportes ya tenemos toda la radiografía. No hay mucho para debatir acá. El ciclo de vida en cascada. Análisis y definición de requerimientos, diseño, implementación y funcionamiento y mantenimiento. No tiene nada que ver, ¿qué cosa? Análisis del sistema y del software. Definimos requerimientos, diseño, implementación y funcionamiento y mantenimiento. Son las etapas que tiene el cascada. Desventaja de cascada. Pocas restricciones y el que dice que pocas restricciones, chau. Es costoso, difícil de detectar errores, poco flexible y rígido. Si ponemos muchas restricciones sería otra más. ¿Cuáles son las etapas del incremental evolutivo? Menos testing, están todas. Análisis, diseño, código y prueba. El incremental evolutivo tiene varias cosas. Acá, como dijimos, que era pocas restricciones. Acá, ¿el costo va a ser alto de un incremental evolutivo? No. No es necesario tener claro los requerimientos, escalable, factibilidad para detectar errores, reduce el tiempo. Por lo tanto, el costo es bajo. Que es el que estamos usando hoy normalmente, o el espiral se puede combinar. ¿Está claro con que este formulario que están las 4? 4, 3 o 2. Este era el 5, ¿no? A ver si me deja volver. Y nos queda el 6. Ah, era el 6. Vamos al 7 entonces. Creo que queda uno 7. Me parece que hay un 7. Me pareció haberlo visto un 7. Che, reportes en el recuerdo. No, software en el recuerdo. Podemos llamarle a esta clase. Así que sí, habremos sufrido esas épocas, che. Pero somos gente con experiencia. Hasta acá lo bueno de esas épocas. Así que, entonces trabajaste con COBOL en algún momento. No, yo no trabajé nunca. Lo más viejo que trabajé sacando C es Pascal. Pero bueno. Zafaste de COBOL. Ya era bastante chico ya. Había un formulario 7 que falta la verdadera falsa. Alguna verdadera, alguna falsa. Acá lo tenemos, ¿ves? Con este terminamos. ¿Cuáles son verdaderas y falsas? Bien, los métodos. Los métodos de modelos especializados. Los desarrollos correctos. Métodos de modelos. Hay dos métodos de modelos especializados. Basado en componentes y basado en métodos formales. Esto de desarrollo no tiene nada que ver.
Basado en componentes, los métodos formales, basado en métodos formales y basado en componentes. Acá empieza la... ¿Es una ciencia ingeniería de software? Falso. Que dice que es una ciencia, se equivocó de carrera. Es una disciplina. Pues estamos aplicando técnicas y cada programador tiene su técnica. Disponibilidad significa que debes tener acceso cada vez que lo requieras. Sí, verdadero. ¿El Ocromarte es una reunión? No, el Ocromarte no es una reunión. Chao, falso. El Wundercham es una gráfica que permite realizar el seguimiento de los requerimientos funcionales que se cumplieron. Sí, es una gráfica. ¿Qué dice? El software debe ser diseñado para que no desgaste los recursos del sistema de memoria. Esa ya lo habíamos hablado. ¿Está hablando de qué? De eficiencia. Está repetida esa. El ciclo de vida en espiral tiene varias etapas. La única que no tiene es el mantenimiento. ¿Qué dice? Define objetivo, análisis de riesgos. Es la única que tiene contempla riesgos dentro de ese ciclo de vida. Desarrollar, probar y la planificación. El espiral tiene algunas ventajas. Bajo riesgo de retraso, puede combinar con otro ciclo de vida y se adecua a proyectos grandes. Son 3 ventajas fuertes que tiene. Y las técnicas para hacer las entrevistas que tenemos: pirámide, embudo y diamante. Pirámide, acuérdense que es el triángulo. Embudo es el triángulo invertido. Y diamante es el rombito. Para documentar los requerimientos tengo diferentes formas. Hay 2 formas, esos requerimientos. El SRS 830 y los casos de uso. Por un lado tengo requerimientos funcionales y por otro lado tengo requerimientos funcionales y no funcionales. Por eso están las 2 respuestas. ¿Está claro el porqué de esta? ¿Cuáles son los tipos de requerimientos que tengo? Requerimiento de usuario y de sistema. Así que acá no hay mucho para... Y aparte son funcionales, de usuario y de sistema. Funcionales, de usuario y de sistema. Funcionales de ciencia. Efectivamente, está claro. Los otros no funcionales. Por eso son funcionales. Bien. Esa es la viveza que tienen que tener bien, ¿eh? No van a tener problemas. No pueden desaprobar después de esto. Rendimiento de rapidez en la ejecución de un sistema se encuentra dentro de la categoría de requerimiento del producto. Sí, dentro del producto teníamos rapidez. Los requerimientos de implementación se encuentran en la categoría de, sí, implementación producto. Los clientes usuarios pueden leer el SRS, sí. Clientes usuarios no pueden leer el SRS. Los testers no tienen la obligación de leer, falso. Los testers tienen la obligación de leer el SRS. En la metodología de licitación se encuentra la tarea 5 que identifica y revisa los requisitos funcionales. ¿Qué dice? Depende, ¿qué dice? Identifica la tarea. ¿De qué tarea depende para identificar? Depende de identificar, revisar los objetivos. Una vez que reviso los objetivos, defino los requisitos funcionales. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que tengo identificados los objetivos, identifico y reviso los requerimientos. En la metodología de licitación, la tarea 2 prepara y realiza reuniones de licitación, negociación. De esta tarea depende una tarea. Antes de, ¿cuál es esa tarea que depende? ¿Qué dice? La tarea que prepara y realiza reuniones, licitación, negociación, se desprende de la tarea que permite identificar, estamos en lo mismo. Si no tengo los objetivos, ¿puedo seguir adelante? No. Fíjense que está con diferentes formas, acá de la tarea 5 y acá de la tarea 2. Si no tengo identificados los objetivos, ¿puedo seguir? Es imposible. La tarea 4, y seguramente habla de lo mismo, tengo que revisar los requisitos de mantenimiento, que tengo que darle prioridad primero. Priorizar objetivos y requisitos. Si no tengo esos requisitos y objetivos, ¿puedo continuar? No. Fíjense que es la misma respuesta con diferentes preguntitas. Bien, 200 empleados. ¿Cuál de las técnicas tengo que utilizar? Entrevista no voy a utilizar, cuestionarios tampoco, observación tampoco y diamante tampoco. ¿Cuál tengo que utilizar la técnica? La encuesta es lo más viable. Esa técnica de licitación. Pirámide. Pirámide empieza con cerradas y termina con abiertas. Este es el triángulo. El triángulo. Pirámide empieza con cerrada y termina con abierta. Y ya termino.
Ahí termina la... Y esta es la última. Dejo de compartir. Cuando me deje dejar de compartir. Dejo de compartir. ¿Está claro cuáles son los secretos, Mariano y Andrés? Perfecto. Vieron, bueno los aportes que hicieron, ¿eh? Me gustan los aportes que han hecho. Vamos a ver qué pasa. Deportes, software en el recuerdo. Lo vamos a llamar a esta clase de consulta. Lo que hemos sufrido en algún momento. Así que, y bien por esa picardía de identificar el tema. Cuando es un sistema, cuando es... bien estos pequeños trucos. Está claro, creo que no van a tener sorpresas con este primer parcial. El otro, el segundo, es un poquito más complejo, pero no es difícil. Si tienen en cuenta estos tics, no van a tener ningún tipo de inconveniente. Cuando entreguen el trabajo práctico 1, bueno, después, antes de entregar el trabajo práctico 2, ahí vamos a hacer también, la semana que viene no, la otra semana seguramente la del segundo parcial. Así Perfecto. lo pueden trabajar con tiempo, ¿está claro? Buenísimo. Buenísimo. Y avisen cuando van rindiendo, cómo van saliendo. Bien, dale. Para que dejo de grabar un minutito.